el doctor León, nosotros tenemos que entender que hay cosas que sí son unos derechos y unas prerrogativas y que podemos imponer ante el Estado la eficacia de los mismos, y hay cosas que tienen un mecanismo diferente. Nosotros tenemos un derecho a la salud, nosotros tenemos un derecho a la vivienda. Partamos de lo básico, decíamos, tenemos un derecho al nombre, tenemos un derecho a la identidad, a la nacionalidad, tenemos un derecho alimentario. ¿Cuáles de esos sí son oponibles contra el Estado para que él me resarza y me repare ocasionalmente? ¿Cuáles tienen un mecanismo para su ejecución? Porque estamos de acuerdo en que no es lo mismo pretender la rectificación de mi acta que pretender que se me otorgue una vivienda. Una vivienda a la cual dice nuestra Constitución que todos tenemos derecho. Nosotros tenemos que hacer ese entendimiento profundo de cómo se llevan a cabo las ejecuciones de los derechos o prerrogativas o garantías, y no es lo mismo. Porque hay unas cuestiones que son fáciles. ¿Te quieres cambiar el nombre? Llámate como se te dé la gana. ¿Quieres cambiarte de sexo? Cámbiatelo 20 veces. ¿Quieres poner los apellidos al revés? Cámbiatelo. Primero el de la dama y luego el del damo. O sea, eso no me afecta gravemente como Estado. Porque coadyuvo a que tú te sientas, pues, bien, estable, acorde, con una identidad, con una nacionalidad, pero no es lo mismo proveerte vivienda. Y tampoco es lo mismo proveerte salud. Nosotros tenemos que ser también críticos de esto que está sucediendo. No podemos quedarnos con la plática de que, bueno, pues si tú te quieres cambiar el nombre, hay un procedimiento administrativo, judicial, para que te cambies el nombre. La semana pasada ya veíamos nosotros la revisión del Código Civil para que se intercalaran los apellidos de hombre y de mujer, o sea, de papá y mamá, y bueno, pues que decidieran libremente cómo quieren determinar el orden. Pero repito, no es lo mismo estas prerrogativas que unas que vayan con un peso específico en la economía. Esta es la pequeña diferencia, ¿eh? Mientras no me incomodes a mí económicamente, bueno, pues haz lo que se te dé la gana, cámbiate 20 veces el nombre. Ya hay unos estados en los cuales se pudo determinar que una persona no quiere tener identidad sexual. O sea, no es ni hombre ni mujer, es un queer. Y entonces, bueno, pues es, ¿cómo estábamos nosotros en la semana platicando de los entes, las entas y los entis? O sea, para referirnos, porque hoy ya se les ocurrió darle, ¿no? Con el vocabulario, en lugar de darle una identidad social real. A mí, llámame como quieras, no me interesa cómo me llames, dame respeto. O sea, en el vocabulario me puedes llamar como quieras, pero la denominación no me da a mí los respetos que yo requiero. ¿Vale? ¿Tienen ustedes antecedente de los países en donde ya podemos nosotros dejar de asentar en donde dice sexo, hombre, mujer, ya podemos solicitar que no se ponga nada allí, ¿no? ¿Cómo vas, León? Bien, bien, bien. Bastante. Yo hablo de las prerrogativas exigibles al Estado. ¿Qué piensas tú? Bueno, desde hace algunos años
antes de que se hiciera la reforma en materia de derechos humanos, por ahí por 1984 más o menos, se incorpora al artículo 4 constitucional el derecho a la protección de la salud. Sí, se hizo todo un estudio constitucional en materia de derechos humanos para poder determinar qué grado de exigibilidad tenía la población frente al Estado en la aplicación de este derecho. Entonces, en aquel entonces se determinó que era un derecho programático. Ok. Era un derecho programático que dependía, conforme esta disposición que ha marcado la comunidad internacional, que dependía de los recursos del Estado y la capacidad del Estado de proveer, conforme a sus propias atribuciones y posibilidades, estos beneficios a la salud. En materia de salud, aparentemente toda la población estaba protegida. Técnicamente o legalmente, la población incorporada laboralmente al sector privado era protegida por el IMSS. La población que estaba incorporada al sector público era protegida por el ISSSTE. Y quienes no se encontraban dentro de estos dos elementos eran protegidos por algo que se llamaba IMSS-Coplamar, o por la Secretaría de Salubridad y Asistencia. ¿Sí? Se hicieron estudios que yo creo que no necesitaron ser muy profundos para determinar que la calidad brindada a los servicios de salud por cada una de estas instituciones era muy diversa. Sí, o sea, la más, digo, y además también los institutos nacionales de salud, pero hablamos de medicina de tercer nivel. Y aquí se hablaba del primer nivel, ¿no? De la población, de la medicina familiar o de primer nivel. Y se determinó que la obligación del Estado era generar los elementos y los mecanismos suficientes para que tuviéramos una cobertura total. En aquel entonces, el programa era cobertura total al año 2000. Y se hizo un programa para que todas las dependencias, incluidas los servicios médicos de Pemex y de la Secretaría de Defensa Nacional, participaran para poder brindar la salud. Pero bueno, pues se intervienen cuestiones políticas como siempre, y entonces lo que hicieron fueron unas caravanas de salud que visitaban los lugares donde no había clínicas, donde no había centros de salud, una vez cada 4 meses. Y con esto pudieron decir que ya tenían servicios de salud. Bueno, sí tenían servicios de salud, antes no tenían nada, hoy tienes cada 4 meses, entonces ya tienes algo que es mejor que nada, ¿no? No, desde luego que sí. Pero no era a eso a lo que se tendía legalmente con la incorporación del asunto, ¿no? El problema es que tú como particular tenías problemas serios de acudir a un juez de distrito y pedir que pedir un amparo porque no se te estaban brindando los servicios de salud. Yo no recuerdo en el tiempo que estuve allá, que fueron prácticamente del 82 al 94, que hubiéramos tenido un amparo en ese sentido. No lo recuerdo. No lo recuerdo, pero las cosas han cambiado ahora ya. Ahora ya. Sí, y además te lo conceden. Es un amparo por omisión. Digo, tenemos el ejemplo de las vacunas, tenemos el ejemplo de la medicina que se tiene que aplicar a las personas con cáncer. Es correcto. Sí, que la gente se ha parado, han obtenido ni siquiera el amparo, con la simple suspensión del acto reclamado, obligan al Estado a que te proporcione esa medicina. Pero bueno, estamos hablando de servicios que se vienen otorgando desde hace muchos años. Bien o mal, son muchos años los que se ha proporcionado el servicio del IMSS, del ISSSTE y el servicio de población abierta de la Secretaría de Salud. Porque ya no hay IMSS-Coplamar. Desapareció en 86, más o menos, una cosa así. Sin embargo,
Con la vivienda es más difícil. ¿Será? Sí, con la vivienda no hay, existe el Infonavit, existe el Fobiste, existen a nivel local los FONAPOS, o lo que viene a ser, no, los FONAVIS, no, FONAPOS de población. Bueno, estos institutos para la vivienda, Su FOBI, FICAPRO, así es, que, todas esas. que, que en lo que yo logro entender se han dedicado más a regularizar que a proporcionar vivienda. Bueno, pero algo es algo, ¿no? Me refiero a estos institutos, el Infonavit y el Fobiste sí te proporcionan vivienda, ahora tienen programas muy agresivos que te permiten acceder a la vivienda con mayor facilidad, ¿sí? Con mayor facilidad. Pero no deja de ser algo que tienes que pagar. Si es un derecho que tienes que retribuir por alguna cantidad o con determinadas características. Pero ahí está, y bien que mal están funcionando este tipo de derechos. Circunstancialmente, en alguna ocasión tuve la oportunidad de asistir o de conocer cómo se aplicaban los créditos a través del Infonavit. Ajá, ajá. Y era a través de un mecanismo que sin ser formal tenías que llenar ciertos requisitos a través de lo que ellos internamente denominaban puntos Puntos, para que ¿verdad? para que se otorgaran. Y, Sí, y cuando yo lo vi, bueno, pues no era fácil porque no había muchas casas que repartir. ¿Sí? Cuando se cambia el mecanismo de otorgar la vivienda a otorgar préstamos, esto se hace mucho más cómodo. ¿Sí? Sin embargo, bueno, pues empiezan a aparecer una serie de instancias y de instituciones que se empiezan a medrar con este tipo de situaciones, ¿no? ajá, Pero, ajá. pero bueno, pues es la aplicación de los derechos y es lo que tenemos y tenemos que conocerlo para poder exigir, si es que es el caso para nosotros, el cumplimiento que deba de hacerse, ¿no? No deja de ser interesante conocer el desarrollo del ejercicio de los derechos en nuestro país. Es un tema muy interesante cómo hemos crecido en nuestro país en el ejercicio de los derechos. Es una realidad. No solo por parte de quien es particular y reclama, o sea, demanda, sino la modificación viene incluso de parte de la autoridad. Tuvimos por allí alguna oportunidad para la gente que nos siguió en los cursos que ya imparte FOCUIR, tuvimos oportunidad de ver cómo la autoridad migra una situación que es determinante. Vamos a pensarlo, vamos a ver, porque pues también es un buen ejercicio, tomando en consideración que esto sigue vigente. El amparo que se promueve a nombre de los menores de edad o el amparo que promueven los menores de edad, cualquiera de las dos cuestiones es dable, tiene una característica, es un amparo contra un acto negativo. Hay una negativa de parte de la autoridad de aplicar la vacuna contra el COVID. Y entonces, bueno, pues es un amparo contra una inactividad de la autoridad responsable. Normalmente, nosotros no íbamos a promover una suspensión provisional en contra de una inactividad. O sea, todos ustedes me entienden, lo que estoy diciendo, en el sentido de que yo no voy a promover que el acto reclamado siga vigente. La esencia de la suspensión provisional es para mantener la materia del amparo. Entonces es mantener el acto reclamado vigente, ¿no? Es algo muy sui generis, muy especial.
Y entonces, aquí el detalle era que mucha gente pensó que tenía que esperarse a que se determinara el fondo del asunto en un amparo para que se concediera la orden de aplicación de la vacuna. Algunos de los que andan por aquí comentaron acerca de esta aplicación de la vacuna y pues algunos lo elaboraron, otros compartimos trabajos escritos, empezaron a llegar unas ligas de amparos y por allí haciendo una mezcolanza, pues logramos cada quien hacer lo que cada uno creímos que era nuestra mejor demanda, ¿no? Por allí hicimos lo mejor que pudimos. Pero el detonante fue solicitar la suspensión provisional sobre un acto negativo de la autoridad, que era la parte rara del asunto. Pero como empezamos a ver que esto prendía, pegaba, y entonces se ordenaba inmediatamente a la autoridad de salud que se aplicaran las vacunas, pues muchos ya no empezamos a cuestionar, ¿eh? No dijimos, oye, está bien o está mal. Simplemente metías tú tu suspensión y decías, vámonos, vámonos de lleno. Y que me concedan la suspensión. La suspensión se traduce en un hacer de la autoridad. Y hubo vacunas bajo este amparo. Por eso les digo que, bueno, pues la materia del estudio es grande, es profundo, lo que nosotros hemos estado desentrañando. Y de allí el comentario que yo hago, no solo con la actitud o actividad que desarrollamos los particulares, sino también la autoridad. La autoridad tiene que ajustar. La autoridad va haciendo sus actuaciones, yo creo que no siempre muy ajustadas a derecho, Perdón, ese es un punto de vista mío, no tiene que ser vinculante. Si ustedes creen que la Corte sigue siendo el Monte Olimpo y que tienen toda la razón, sigue siendo, pero que le... Perdón, es que el móvil ya saben que hace muchas cosas este aparato de repente. Tiene vida propia mi teléfono, entonces hace cosas solo. Bien, eh, yo creo que la autoridad, en este caso, la autoridad judicial federal, acertadamente tomó la decisión de conceder esas suspensiones provisionales sobre actos negativos, ordenando la aplicación de las vacunas como una medida provisional. Y desde luego, con la medida provisional se te acabó la materia del amparo, ya me aplicaron, entonces ya no había posibilidad de continuar con esta aplicación del amparo correspondiente. Toqué los dos temas porque creo que es de lo más álgido que nosotros tenemos, que es salud y vivienda. Nos queda un poquito que se relaciona mucho con los menores o más con los menores, pero no tanto con los menores nada más, porque quiero decirles, se los voy a decir aquí en secreto, que tanto el doctor León como su servidor, pues seguimos siendo estudiantes, ¿eh? O sea, no importa que el eslogan, el jingle le llaman, el jingle diga que a los 6 años empieza la primaria, ¿eh? Jamás vas a saber cuándo acabas de estudiar, jamás vas a darte cuenta cuándo acabas. Así que sabes cuándo empiezas, de conformidad con los parámetros constitucionales, pero no se acaba, ¿verdad, León? Esta cosa. No, no. No hay final. Jamás. Toco el otro tema, si me permiten a mí, la partecita de vivienda. A mí me toca la época en la que Fobiste construye, Infonavit construye. No siempre de una manera autónoma, sino que siempre es con este dejo de gobierno de aprovechar las situaciones coyunturales. Nosotros tenemos una unidad por allá por, ¿cuál es el rumbo? Adelante de Coyoacán. Villa Panamericana. Hay una se llama Villa Panamericana. Y bueno, fue donde estuvieron los competidores panamericanos en un momento dado. Entonces, se crea para recibir a los competidores de otros países
Y cuando se van, entonces ya repartes la vivienda. O sea, bueno, pues ya fue una ventaja tener, se cayó el teléfono, no, yo no se preocupen, ya fue una ventaja tener vivienda que repartir, ¿no? O sea, pues aunque sea una vivienda, y así fue en muchos momentos de la vida de Infonavit y de Foviste. Hay programas de vivienda ociosa, hay recuperación de vivienda, hay asignación de vivienda de arrendamiento con opción a renta, hay muchas figuras. Foviste nos estaba dando alrededor de 8 tipos diferentes de créditos para remodelación, para construcción, para adquisición, para cofinanciamiento, eh, no sé, un montón, son 8. Para remisión de deuda con banco también. Esto no quiere decir, desde un particular punto de vista, que se esté cumpliendo a cabalidad con el rubro vivienda, que se traducirían nuestros derechos. Estamos hablando de niños, ¿eh? O sea, el derecho del niño a una vivienda. Ya los adultos, bueno, pues desde luego de refilón. Pero bueno, el derecho es de todos los mexicanos. Cuando nosotros escuchamos al doctor León de que hay clasificación de los derechos y que tienen algunos presupuestos para su obsequio, el cumplir con puntos, ¿no? El cumplir con tu antigüedad, con tu salario, con tu estabilidad, que tengas una parte del enganche, porque hubo un momento en el que no te financiaban el 100% de la vivienda. Tenías que tener El 20%. 15% del valor de la vivienda más el valor de tu escrituración. Entonces, que no son de analizarse parejo, como si todos los derechos y todas las prerrogativas fueran iguales. No hay esta cosa. Cada una tiene que verse desde una óptica diferente. No es lo mismo este derecho a la educación, derecho a la vivienda y derecho a la salud. Podemos encontrar gente, porque todos lo hemos visto, que la mujer embarazada dice, todavía no me decido si me voy al ISSSTE o al seguro, porque yo tengo ISSSTE y mi marido tiene seguro, entonces yo tengo la opción de irme a donde se me dé la gana y está bien, qué bueno que haya eso. En lugar de que nosotros critiquemos que haya quien tenga una doble oportunidad, hay que aplaudirlo, porque quiere decir que hay mucha seguridad social. El problema es que volteas a ver a otra gente que no tiene opción, que no sabe a dónde va a ir a parar cuando vaya a ir a dar a luz. O sea, no tiene seguro a este tratamiento. O sea, esa es la disparidad que nosotros encontramos. Y lo que acaba de decir el doctor es muy relevante. ¿Cómo demando yo a papá gobierno para que me dé esta seguridad social? Tengo las prerrogativas a la mano, va a surtir efecto, ¿con qué me van a dar el servicio? ¿A dónde me van a dar el servicio? Y si me lo dan, ¿de veras me conviene? O sea, tenemos mentalidad como para decir, bueno, ya nos ganaste un amparo, entonces te vamos a dar un óptimo servicio. O estoy enojado y te voy a tratar de lo peor, ¿no? Te voy a dar un cuarto y no te atiendo hasta que estés gritando 20 mentadas porque ya tienes, yo le llamo contracciones, pero la mayoría de ustedes le llama dolores de parto. Hasta que tengas tú dolores de parto, voy a acercarme y va a ser de una manera grosera, va a ser de una manera agresiva, porque me ganaste un amparo. La autoridad no está preparada para este tipo de situaciones. Pasamos nosotros y retomando lo que quería yo conjuntar, tanto esos derechos primarios, hablé de la identidad, del nombre, de los apellidos, de la salud, de la educación. De veras, estamos nosotros hechos
con el nivel, con el perfil, con las garantías que me está brindando ahorita el Estado para mi educación, para mi estabilidad eh, de, 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 identidad, o sea, me resuelve el problema que tengo yo con mi nombre, el Estado, de una manera ágil, me lo resuelve dándome un trámite administrativo ante el registro civil con gente que no sabe de la ciencia del derecho. Yo con un juez puedo pelearme y puedo esperar que él me conteste jurídicamente y quisiera yo que argumentara una cuestión lógico-jurídica. Pero ¿qué le puedes decir a una gente pues que es tramitóloga, que solo sabe de expedir actas y de recibir documentos y de ver que, o sea, es muy complicada esta parte de haber concedido, porque nadie nos dimos cuenta en qué momento perdimos la potestad de poder demandar la rectificación de mi nombre. Pasar. Solo lo vimos pasar y dijimos, está bien, está bien. Se simplificó el trámite, dicen. Para mucha gente sí, yo creo que sí, doctor. Me parece que mucha gente va a dar gracias de esto. En lugar de llevar un juicio de rectificación de acta, lleva un procedimiento en el que te reciben tus copias previa a una solicitud que ellos mismos te ayudan a llenar y que si tienen los documentos atingentes está bien. Pero no todos somos los mismos o estamos en el mismo supuesto. Uno de los problemas que nosotros debemos de señalar y debemos enfrentar, debemos conocer, es de que no podemos rasar a todo el mexicano igual. Cuando nosotros platicamos en alguna exposición, ya lo hicimos, platicábamos hasta con un poco de chanza. Tú le preguntas a la gente con la que estás y vas a intimar qué edad tienen, ¿no? A la hora de la hora, ya estás así y le preguntas la edad. No, pues tengo 17 años, 11 meses y 29 días. No, dice, vístete, nos vemos mañana. Porque un día te da la diferencia en este mundo jurídico del derecho penal mexicano. Estás a un día de un delito o no. Esto es así. Esa situación la determina una situación ajena a los agentes, en lugar de individualizar el análisis. Oye, tú eres una persona cognitiva que ya pasó los 18 años, tú eres una persona cognitiva que tiene menos de 18 años. ¿Cómo lo mido? Ah, porque tienes voluntad, tienes capacidad, tienes discernimiento. Y entonces ya no me importa tu edad, me importa tu capacidad de reacción, de comprensión. En otros países así se hacen las cosas, ¿verdad? Pero nosotros rasamos a todos por igual. Como no tenemos capacidad de medir estratos en la sociedad de una manera individualizada, pues sale más barato decir, si estás aquí, eres una cosa, si estás acá, eres otra cosa. Punto, que se acabó. Yo creo que es grave esto. Entonces, regresando al punto de la identidad, del nombre, de la nacionalidad, pues no todos los asuntos relacionados con el nombre, con la identidad, los apellidos, la nacionalidad, se van a poder resolver de una manera administrativa, porque aquella persona no tiene capacidad de reacción, aquella persona le dieron parámetros. ¿Qué es lo que dijo León? Puntos, puntos. Ah, tienes tantos puntos y tienes tal edad. Tienes tantos puntos si has cotizado tantas semanas. Tienes tantos puntos si tienes un salario así. Tienes tantos puntos si estás en tu estado civil asá. O sea, te dan puntos por una situación.
pero no tienes capacidad de alegar. Oiga, ¿sabe qué? Que yo tengo una situación especial por un tratamiento que se me pudieran dar, yo necesito la vivienda por esta causa, por esta razón, métame a un programa, ¿cómo se llama para los del COVID? De comorbilidad o esta cosa, o sea, métame en un programa especial, ¿no? Deme un plus. Pero si estás en la parte administrativa no se te puede dar. Ese plus no existe. Entonces, no podemos nosotros esperar un tratamiento digno, sino rasado. No hay capacidad de la autoridad para hacer este análisis puntual, persona por persona. Tenemos participaciones de ustedes. ¿Hay alguien que quiera comentarnos algo? ¿Es cierto lo que estamos diciendo o no es cierto lo que estamos diciendo? ¿Ustedes qué creen? ¿A quién le tocó promover amparo? ¿Quién vio los amparos contra la inaplicación de las vacunas COVID? ¿Qué piensan de que se hayan concedido esas suspensiones de una manera tan sui generis por parte de la autoridad judicial federal? Hubo una declaración de parte del subsecretario de Salud y dice, cada amparo que se gana es una persona que merece una vacuna que la pierde. Bueno, el trasfondo es real, pero hay un trasfondo de ese trasfondo. Debería de haber vacunas para todos. Sí, o sea, por cada amparo que se concedía para un menor de 15 años, era un adulto mayor que perdía su vacuna, ¿no? Porque si nomás hay una vacuna y tienes a dos personas, bueno, pues nomás la aplicas a uno. Entonces, hasta cierto punto tiene razón, es cierto lo que dijo. Pero había que ver si era la mecánica esta de haber conseguido vacunas en la dosificación o dosis tan pobres que originalmente se generaron, ¿no? ¿Quién promovió amparo de ustedes? ¿Quién supo de que hay quien haya promovido amparo? ¿No? Digo, esa declaración que hizo Gatell sobre que cada amparo conseguido era una vacuna menos era una falacia porque creo que unas semanas antes, un mes antes, regalaron un montón de vacunas a Cuba y a Centroamérica. Entonces, lo que a ellos no les gustaba era que se concedieran amparos para obligarlos a hacer algo que ellos no tenían previsto. Incluso en un momento dieron la orden de que no se recibieran oficios de amparos a las secretarías de salud para que ya no dieran cumplimiento. ¿Cómo se hace, maestro Bruno? ¿Cómo se ordena y cómo se cumplimenta? O sea, ¿cómo hay una negativa a recibir? La ley de amparo te faculta para que en los casos que no quiera recibirlo, la autoridad se tengan por hechas las notificaciones e incluso puedes apercibirlo con multa de la persona que no quiera recibirla. Ok, esa actitud de parte de la Secretaría de Salud o quien se haya negado es completamente ilegal, ¿verdad? Se pararon en la pandemia. Se Sí, pararon en la sí. pandemia. La circular que emitió la Secretaría de Salud para que no se recibieran, no es que no se recibieran, decía que no se podían recibir ningún tipo de oficios porque no había quien los recibiera, porque todos estaban en sus casas. Pero bueno, evidentemente la autoridad judicial reaccionó de inmediato y les puso un estate quieto. Pero fue un oficio ya, o sea, reciente, cuando ya empezó todo el esquema de vacunación y a concederse los amparos. Fue un oficio que salió de un día para otro y así como salió, lo dejaron de aplicar porque se dieron cuenta que era una estupidez. Sí, totalmente. No, es que es grave. Sí, totalmente. Yo tuve una suspensión en una demanda de amparo
en este caso específico la gané porque me negó la suspensión el juez y nos fuimos a la queja y el colegiado la concedió. Y bueno, vacunaron a los niños primero en Estados Unidos que se concediera la aplicación porque no había quien recibiera el escrito. Si no se pudo entregar. Terrible. Sí, no, por supuesto que terrible. Nada más que, bueno, mi cliente ya no quiso continuar con el proceso. Ya no solicitamos la sanción por el cumplimiento de la orden del juez, por la no recepción del documento. Ahorita la discusión, bueno, ahorita yo creo que la discusión ya se acabó porque ya se autorizaron las vacunas para menores de 12 años aún sin comorbilidades. Pero hasta hace unos días todavía lo que la Corte tenía que decidir era una contradicción de tesis entre un par de plenitos de los colegiados, ya no cuestionando la suspensión, sino cuestionando si era suspensión de plano o tenía que ser suspensión de petición, porque pues varios colegiados, y en este caso en el que se hizo la contradicción, decían que la suspensión debería darse de plano porque había un riesgo a la vida, o sea, a la vida, ¿no? Y entonces entraban los parámetros que marca tanto la Constitución como la ley de amparo para que la suspensión se conceda de plano. Y otro pleno señalaba que no, que sí se podía conceder la suspensión, pero que no era una suspensión de plano porque no había un riesgo de pérdida en la vida. Y se mandó a la Corte, nada más que la Corte no ha decidido sobre esto. Que todavía tengo... ¿Mandé? Todavía lo sigue analizando. Todavía lo sigue analizando. A mí me acaban de conceder una suspensión de plano, que bueno, ya yo creo que ya no la vamos a seguir porque, pues, por esta autorización ya para registrar a los menores, que es muy distinto registrarlos que vacunarlos. Hay que tener presente eso, ¿no? Y aparentemente no había vacunas Pfizer, que es la que está determinada para la aplicación de los menores. En fin, se complica. ¿Es Pfizer o Johnson? No era la Pfizer. Solo Pfizer. Ah, ok. Bueno, de acuerdo yo creí que la Johnson... es probable. Lo que pasa es que el documento que emitió la Secretaría de Salud para el registro de la vacunación de menores con comorbilidad hablaba de Pfizer nada más. Okay. Entonces, si era Pfizer nada más, maestro León. Así es, sí, efectivamente. No sé si haya otra que se pueda aplicar, pero insisto, para nuestro país, el documento rector de las políticas para la aplicación de la vacuna del COVID decía que era Pfizer para los menores de 12 años. Pero menores de 15, decía. ¿Sí? Entonces, sí, es menor. Pues vamos a ver qué pasa ahora. Porque voy a hacer unos comentarios. ¿Perdón? No, adelante. Es que vi a Mari que conectó, creí que iba a participar. Creí que nos iba a comentar algo. No, maestro. Referente a lo que decía el maestro León, que efectivamente para los menores con comorbilidad era pura Pfizer. De hecho, yo ahorita, por ejemplo, mi niño tiene comorbilidad y estoy esperando la tercera dosis porque en el Estado de México no la han autorizado, entonces yo creo que voy a tener que ir a la Ciudad de México. Bienvenida. Para evitarme el amparo. Ok. Ese es el punto. Doctor León, estaba hablando del registro. ¿Registro en el registro o registro en qué clase de registro? Sí, lo que pasa es que lo que salió publicado
hiciste fue que se mención de podían unos ya registrar para vacunas los menores de 12 años. ok. El- Tener el antecedente para ir. Así es, pero que yo sepa, no se han empezado a vacunar. Sí, el registro va a empezar a partir del 28, creo, del día de hoy, probablemente. Creo que era 28 o 29 que se empezaba el registro de los menores. El Sí, 28, maestro. sí, Ok. entonces era hoy el inicio del registro, pero bueno, eso no implica que los estén vacunando. No, Aunque bueno, la petición del amparo era porque no había ni registro ni vacuna. La mitad ya me la Ese es el quitaron, ya punto. hay registro. Sí, a los adultos mayores de 60 años La materia, nos inscribimos claro. en el registro y nos vacunaron, pues unos 15 días después empezó la vacunación. Entonces, esperemos que en breve Sí. también tengamos ya la fecha de vacunación para los menores, ¿no? Aun cuando ya haya salido el señor a decir que la pandemia ya concluyó. Esperemos que sea cierto. Pues mientras tengamos nosotros todavía medidas de restricción, como son la distancia, el uso de cubrebocas en lugares cerrados y haya fallecimientos por COVID, la pandemia no ha terminado. No, claro que no. Puede ir en descenso, pero las medidas siguen vigentes. O sea, cada ocasión lo ha seguido repitiendo el doctor León, de cuidémonos y cuidemos. Esto está vigente todavía. Hay que tener conciencia de esto. Bien, preguntaba yo acerca de lo que ustedes pensaban. Comentario, ya también salió la cuarta dosis para si queremos el refuerzo. No sé si ya lo escucharon. Sí, yo ya podemos me la voy acudir. a poner mañana. Oye, El único requisito es que tengamos 8 semanas de haber puesto la tercera dosis y eso es lo único que están pidiendo. Y puede acudir a cualquier lugar. Hasta en el Walmart No, estaban. Perdón, 8 semanas, 2 meses, por decirlo así. Es lo único, como el único requisito y la hoja que tenemos que sacar. 2 meses nada más, porque yo tengo 4 meses que me puse la tercera. No, 8 con mayor razón. es el único requisito. Que tengamos 8 semanas de habernos puesto la tercera dosis, es lo único. Y podemos acudir a cualquier lugar. 8 semanas o más. Sí, Sí, claro. sí, claro. Como mínimo 8 semanas. Es que hoy estuvieron aplicando en Juárez, pero estuvieron el tribunal adquirió esa potestad y entonces han estado en cada una de las sedes del Tribunal Superior de Justicia y hoy tocó en Juárez número 8. Entonces sí, ahí estuvieron aplicándose. Ya es decisión de cada quien ver este seguimiento que se hace, la cuarta dosis. Yo cuando ya vaya como la 20ª dosis, creo que sí ya se está acabando esta cosa. Ya para la número 20 yo creo que ya. Es terrible. Así es. Bien, regresando a los temas que pues importarían junto con esto de las vacunas, que yo ocasionalmente le llamo situaciones más básicas. O sea, para mí es más básico que tengas un nombre, una identidad, dónde vivir, o sea, es más rápido, necesidad. Pues realmente no hay una sanción por el hecho de dejar de registrar a un menor de edad ante el registro civil. Perdón. Yo tengo la experiencia aquí en casa de que se iba a registrar a los niños, tenías ya 3 o 4 niños,
Y cuando ya el grandecito iba a salir de la primaria, ya te pedían el acta de nacimiento. Porque antes no te lo pedían, ¿eh? Así que cuando ibas a registrar al grandecito, registrabas a los otros 3 o 4 que ya tenías. Pues de una vez ya llévate a todos. Entonces, extemporáneamente a los legalmente es extemporáneo el que fue registrado a los dentro de los 6 meses de su nacimiento. Una de las es que si te registran de 6 años de tu nacimiento, no te van a dar pasaporte. Esto es real, ¿eh? Tienes que justificar que a esa edad viviste dentro de la República. A ver, ¿quién tiene comprobado de que los 3 primeros años, 2 años vivió en la República, ¿no? Pues, ¿qué tienes para demostrarlo? Pero así lo pide la Secretaría de Relaciones, ¿eh? Para expedir el pasaporte de un solicitante cuyo nacimiento quedó registrado cerca de los 3 años de su nacimiento. Maestro, si me permite, entonces, yo sí tengo una experiencia referente a eso que usted está comentando. Mi mamá, como le comentaba, la registraron ya, pues ya era un adulto, o sea, ya es más adulto mayor, ¿no? Y pues mi hermano quería que paseara, ¿no? Que saliera con ellos. Y para sacar el pasaporte, tuvimos que exhibir actas de nacimiento de nosotros. La identificación que en aquel entonces se acuerda que pertenecía a tal partido, a la no sé qué, todo eso, fotografías, infinidad de documentos para poderle otorgar el pasaporte, pero casi fue del baúl de los recuerdos y todo eso, dependiendo de la persona que lo atendía, era la que iba a determinar si con esa documentación acreditaba que sí era mexicano y que podía extenderle el pasaporte. Y afortunadamente, digo, lo pudo obtener, pero sí, de verdad, hasta que la credencial, dice ella, tenía una credencial del PRI desde 1976 y la tenía por ahí, pues fue lo que le ayudó mucho, porque tenía la identificación de ella donde determinaban que sí era la misma persona. Entonces, así la obtuvo. Entonces, eso sí se ponen muy, muy especiales. Ok, pero resulta ser que esa es una sanción administrativa, pero mientras tu mamá no tuvo su acta de nacimiento, nadie hizo nada en su defensa. Nadie decía nada porque no tenía acta, nadie salió de parte del gobierno, ay, Santa Madre, y preguntaba, oiga, ¿usted tiene acta? Porque si no, se la vamos a sacar, se la vamos a tramitar, se la vamos a expedir. O sea, nadie decía esas cosas. No, casi los sacramentales. No existe el mecanismo gubernamental. Ya no te oímos, Gabriel. Ah, tienes el micrófono apagado. ¿Se apagó? ¿Se apagó? No. No, ahorita ya te oímos. Ya. Ya no te oímos. Si no existe el mecanismo gubernamental para aplicar todos los no, no. Úchale, mano. Ya se está acabando la pila, yo creo. Ya saben que voy a pagar el taco. Si sirve más si sirve más el internet por acá. Les decía yo que no existe un mecanismo gubernamental por medio del cual se puede exigir que los menores de edad, y en este caso, pues su mamá de María Elena, viera un registro. No han revisado casa por casa para que todas las personas tengan su registro de nacimiento. Es un derecho inalienable del ser humano en el universo. En todos los planetas se registran a los niños, pero nosotros no tenemos este mecanismo coercitivo para llevar a cabo el registro de los recién nacidos, siendo el primero
de los atributos de la persona, de la personalidad del ser humano, ¿verdad? Su identidad, su identificación. Yo creo que es de lo más importante que nosotros tenemos como personas, porque eso nos individualiza de la sociedad, nos hace únicos e irrepetibles, de acuerdo a una norma. Nosotros simple y sencillamente por haber nacido ya somos únicos e irrepetibles. No puede haber dos personas iguales, ni genéticamente, ni biológicamente, ni sistémicamente, ni jurídicamente. O sea, no existe, no puede. Entonces, ¿cómo es posible que no tengamos mecanismos para la verificación de que todos los niños nacidos en la República Mexicana tienen un registro? Porque este registro va de la mano con el nombre, la identidad, el origen, o sea, quién es mi papá, quién es mi mamá, mis derechos, caray, dimanan de ese papelito que se expide como copia certificada del asentamiento en un libro. Y no lo tenemos. No hay forma en la cual el Estado venga y supervise que todos los niños ya hayan sido registrados. No tenemos eso nosotros. Es doloroso. Va a tardar tiempo en que nosotros hayamos colmado todos estos requisitos, porque es necesario que más gente reclame y se queje de que no están pasando las cosas como nos dijeron que tenían que pasar. Hubo una oferta, como hace un instante platicaba el doctor León, de salud, en materia social, pues un plan a muchos años para que todos tuvieran asistencia. Sin embargo, bueno, pues se rompe eso, se olvida y se deja de lado. Nosotros con lo más básico no lo tenemos colmado, ¿eh? No existe. Hoy todavía tenemos nosotros asuntos, juicios en los cuales se ha venido identificando a un menor de edad con un acta que no le corresponde. Tiene un ¿Cómo es eso? solicitante a la Defensoría de Oficio y dice, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Este, eh, bueno, la esencia de lo que platicó María Elena es que no venga un guatemalteco y ocupe un acta de un mexicano para hacerse pasar como esa persona, como ese mexicano. O sea, la esencia de justificar que estuviste viviendo en la República Mexicana y que eres el mismo y que ahí tienes tu credencial y hay fotos y que tuviste hijos aquí, es demostrar que aquella persona que nació un día, pues es la misma que viene a solicitar un pasaporte 30 años después, ¿eh? O sea, esa es la esencia. Bien. Hay un solicitante de servicio de Defensoría de Oficio del ramo familiar, el cual dice que pues hubo un día en que tuvo la recepción de un niño y pues como él no tenía niños, pues que lo recibió y que junto con el niño le dieron un acta de nacimiento, ¿no? Así como cuando compras el coche y te dan la factura, pues que así que le endosaron la factura, ¿vale? Entonces, Sí. pues ese niño amaneció suyo. Ese niño pues ya era suyo porque pues ya le habían endosado la factura. Entonces, pues así. El niño había salido 2 veces al, y pues aquella persona que originalmente había concedido o había entregado al menor de edad, se le vuelve a aparecer a esta gente, el cual había hecho un jovencito de buenos modales, de buenas maneras, y ya lo había inscrito en la escuela y ya le estaba enseñando idiomas y ya sabía
ciertas artes, o sea, bien, una familia ya se estaba conformando allí. Y entonces aquella persona que había venido a entregar al menor con su factura, le dijo que se había equivocado de factura, que esa no es la que le correspondía. Entonces, presenta su demanda de rectificación en un juzgado familiar para decir que a quien siempre se había reconocido como Juan Pérez, pues realmente era Antonio Gómez. Y bueno, él quería que el niño tuviera su acta verdadera y pues que un día lo pudiera adoptar o que conociera a sus papás reales y que pudiera hacer cosas, porque pues lo había traído así como hijo, pero más bien como entenadito, cosas así. Cuando se admite la demanda de rectificación de acta en un juzgado familiar, le dan vista al Ministerio Público, lo cual era un procedimiento normal. El Ministerio Público dice, a ver, espérame, o sea, recibiste un niño, hiciste uso de un acta de nacimiento que no le corresponde, sacaste un pasaporte con un acta que no le corresponde, lo inscribiste en una escuela pública y hoy vienes y me dices que quieres regularizar esto. Pues lo único que se me antoja, dice el Ministerio Público adscrito, es que se inicie la averiguación previa correspondiente. Todavía no había carpeta, ¿eh? No crean que me equivoqué. Todavía no había las carpetas de investigación. Antes de que el Ministerio Público actuara abriendo un incidente criminal en juicio civil con fundamento en el artículo 486 y 487 del viejo Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal de 1931, me parece. El que era el jefe en esa área de los agentes del Ministerio Público se entera de esto y nos sentamos a pensar qué era lo mejor que se podía hacer. ¿Ustedes se imaginan qué era lo mejor que se podía hacer en ese momento? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien piensa qué sería lo mejor que se puede hacer en ese momento? ¿Tienen idea? Lo que pasa es que, bueno, si vas a atender la norma, era muy simple. Había que consignar a quien soltó al niño y a quien lo recibió. Sí, pero bueno, finalmente, aquí estamos, hay que partir de la base de que de una u otra manera quienes actuaron de buena fe. Sí, desde luego fuera de la norma, fuera del derecho, pero eso que comentas, no sé en la actualidad, pero hace 40 años era muy recurrente. Sí, Era muy sí. recurrente. Yo tengo primos que no son mis primos, que fueron recogidos o acogidos por alguna razón por mis tíos. Es correcto, sí. Sí, y siempre fueron y siguen siendo, bueno, uno ya no, porque ya se murió, pero el otro es mi primo, o sea, y vivió conmigo, bueno, convivió conmigo y yo me enteré mucho tiempo después de que era recogido, ¿no? Ajá, sí, claro, Sí, sí. y seguramente tuvo su acta de nacimiento y entró en la escuela y fue tratado igual, porque además estos tíos tenían 5 hijos en total. Eran 3 propios y dos alquilados. Pero no creo que ellos hayan pensado que actuaban mal. No, porque Sí, realmente la intención era buena.
Entonces digo, hay que partir de la base de que están actuando de buena fe. ¿Qué es lo más sencillo? Y lo que le va a resolver la vida al pobre joven, al pobre muchacho que ni siquiera tiene la culpa, pues es no hacer alimentos, el Ministerio Público hacerse güey. Es más, Sí, como acostumbran, no contestar. sí, claro. No contestar. O sea, yo creo que eso era lo más, que se hiciera la modificación del acta de nacimiento y adelante. A lo mejor un poco averiguar si no se vendió al niño, porque eso ya implica otra cosa. Ajá, ajá. Sí, pero si se fueron y se lo dieron con el acta, así, digo, porque insisto, esto era, no sé si frecuente, pero era común, era recurrente a sus, de 40 años para atrás, no sé ahora. Yo creo que ahora es mucho más difícil, ahora es más fácil tirarlos a la basura. Sí, caray, es terrible, Sí, no, por supuesto, bueno, pero sí, sigue existiendo, ¿eh? Sigue existiendo todo esto. de ahí nace, Entonces, digo, hay una figura jurídica que es la figura de acogida. ajá, ajá, es exactamente la posesión de Estado y cosas La por el posición de estilo. Estado, la posición de hijo, la posición de Estado de hijo, que Sí, inclusive la propia ley determina ciertos derechos siempre que haya sido tratado como hijo, que hayas usado los apellidos de los padres, que públicamente te hayan tratado como hijo. Aunque fuera como hijo de la fregada, pero que te hayan tratado como hijo, ¿no? esa es otra, esa Entonces, es otra. ese es otro. Sí. ¿Y qué hicieron finalmente? Bueno, la mejor decisión fue eh, dejar morir el expediente, Sí, pues sí. Sí. no molestar al padre de crianza, que siguiera educando a este joven y proveyéndole lo más que pudiera dentro de los parámetros y con las claridades que había vivido hasta entonces y olvidarse del asunto. Que ese menor de edad pudiera vivir lo mejor que pudiera. Claro. Lo único que llama la atención es que muy probablemente si el acta de estaba equivocada, la que le correspondía a él, seguramente se la dieron con otro niño a otra Al otro persona. también, ¿no? Sí, pues sí. Eh, es de los asuntos más raros que me ha tocado. Me han tocado asuntos raros. Me han tocado asuntos de rebote. Me han tocado asuntos que 4 años después de haberlo visto en un juzgado, lo veo en otro juzgado. O sea, la vida es muy simpática. La vida es muy rara a veces. Pero no deja de ser de veras interesantísimo. Ojalá haya oportunidad de otros comentarios de estos, pero también necesitamos hablar de otros temas en el mes del niño, que ya se está acabando. Ahorita vamos a tener una entrevista en Radio Yus, vamos a hablar de la personalidad de los menores de edad en procesos judiciales, algo así va a ser el tema. No tarden en mandarme la liga y se las hago llegar. Pero estos temas, por ejemplo, nosotros en Foro Jurídico ya los hemos tratado acerca de la personalidad, representación, capacidad, legitimación. Todos estos temas están en la página de Foro Juir y están al alcance de todos ustedes. Siguen redes sociales y allí van a poder encontrar estos videos que hemos estado haciendo a lo largo de pues, más de un año, ¿eh? Ya tenemos Sí. casi año y medio tal vez trabajando con esto y con un hito plazo. Ahorita que no podemos hacer la entrevista personal, pero bueno, pues aprovechando las ventajas de estas cuestiones electrónicas. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna queja? ¿Tienen alguna invitación diferente? ¿Quieren que hagamos algo? ¿Quieren que organicemos el Día del Adulto? O sea, lo que ustedes nos digan, ahí vamos trabajando, ¿no? Porque hay Día del Niño, Día de la Mujer, Día del Papá, pero nos falta el Día del Adulto. Bienvenido, licenciado Marcos, ¿eh? Ahí vamos.
Yo me estoy despidiendo porque como les comento, vamos a tener otra charla de de estos formatos por medio de plataforma Google Meet. Entonces tenemos que ver el otro equipo, ¿vale? Yo les agradezco mucho, doctor León, un placer siempre No, pues, compartir con ustedes. gracias, es un placer. Muy agradable compartir con ustedes. Por aquí nos estamos viendo la próxima semana, primero Dios, ¿vale? Gracias, buenas tardes a todos. Gracias mil. Pórtense bonito. Enriquecedora plática. Muchas gracias, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Vale?